6 de marzo de 1991 fue su traslado al Panteón Nacional. Cuando se abrió el ataúd, el cuerpo de María Vicena Gorri estaba entero, con cejas, piel, exactamente igual. Un hombre de su integridad se mantuvo incorrupto. Milagro, no sé, favor, no sé, parábola, a lo mejor parábola, no lo sé. Todo el cuerpo de María Vicena Iragorri está en el Panteón Nacional, pero su corazón llegó a donde él quería que estuviera, después de muchísimo tiempo, y así es que tenemos ese corazón en la catedral en Trujillo. Te digo Mario Briceño Iragorri. ¿Qué crees tú que es él? ¿Quién es? Es un escritor. Ajá. Déjame, no me acuerdo porque yo estaba en la biblioteca y más o menos lo iba a escuchar, pero ¿Algún libro te suena algo? escribió y se preocupó muchísimo porque esa escritura llevase un mensaje que tuviese que ver con la libertad, con la justicia. No te suena para nada. ¿A ti qué te suena, Mario Briceño Iragorri? ¿Qué te imaginas quién es él? Era el hombre, el pensador y el orientador. Mira, vale. No sé, o sea, de repente pensaría que es un escritor, no sé por qué. ¿Tú qué dices? Es historiador. No sé, podría ser. Tengo la idea que es historiador. Él fue un hombre que no se dividió para nada, ni como escritor, ni como político. No lo conoces, no te suena. Se veía que él no tenía miedo a nadie. ¿Dónde te digo Mario Briceño Iragorri? ¿Cuándo te imaginas tú que él vivió? ¿En qué época? Yo creo que ahorita, porque la historia de lo que yo he leído nunca lo he escuchado. Fue consciente de cuáles eran los verdaderos problemas del país y trató de dar alguna respuesta a esos verdaderos problemas del país. Hace unos meses fuimos a la ciudad de Trujillo para completar las entrevistas de este documental de Mario Briceño Iragorri. Uno de los mediodías, cuando estábamos grabando en la misma calle donde nació don Mario, se nos acercó una niña. Nos preguntó qué hacíamos. Le comentamos sobre el documental y ella quedó muy impresionada. Pero después, los impresionados fuimos nosotros. Esa fue una historia preciosa y que yo sentí hacia él. Él realmente para mí fue un héroe, un historiador y que siempre, que él siempre quiso ver a su nación como la nación de la esperanza. Yo me siento que yo estoy haciendo bien, porque si yo estoy haciendo una historia de un trujillano, que esto más que todo es mío, porque él es de aquí, de este pueblo. Hace 3 semanas empecé a hacer este borrador para dentro de un mes ya tener ya todo ese libro listo. Más o menos irán a salir como unos 40 libros. Esos libros, yo los voy a, ese libro, y yo los voy a donar a las escuelas, ¿ves? La patria no son los desiertos ni los bosques, ni las llanuras ni los montes. La patria son los hombres que nos rodean y con quienes nos unen más próximamente los vínculos de lengua, de estirpe y de cultura. No se ama ni se sirve a la patria porque se exalten hasta el laude hiperbólico las hazañas de los muertos que ayer lucharon por ganar la libertad. Se la sirve cuando se busca permanente actualidad para las ideas y los propósitos que movieron las razones antiguas de la República. La primera vez que oí hablar de Mario Briceño Iragorri tenía yo escasamente 13 años. Fue en 1958, recién empezando el actual periodo democrático, cuando al llegar a clase nos suspendieron las clases motivado a que había muerto un señor llamado Mario Briceño Iragorri. Dentro de las cosas que se nos dijo era que era un señor que había escrito muchos libros sobre la patria, sobre la conciencia nacional y sobre la importancia de ser responsables con el país. ¿Qué le suena? ¿Qué crees que hizo él? Bueno, parece alguien de la historia. Parece alguien de la historia. ¿Y nunca te han hablado en el colegio de él? La primera vez que lo vi fue por los años comienzos de la década del 50. La historia del país en ese momento es esta.
el asesinato de Carlos Delgado Chalbó, presidente de una junta militar que había derrocado al presidente constitucional Rómulo Gallegos. Al ser asesinado Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez asume prácticamente el control de esa junta de gobierno a través de un supuesto presidente civil. Se inicia un verdadero proceso dictatorial. Y don Mario, a pesar de ese clima que ya comenzaba a ser represivo, tuvo la valentía de publicar todos los miércoles en la página 4 del diario El Nacional una columna que se llamaba Bitácora. Y para nosotros fue realmente un cuaderno que nos indicó el rumbo a los que éramos entonces estudiantes de los últimos años de bachillerato en Caracas. En esa columna aparecieron la mayor parte de los textos que él integró después en 2 libros fundamentales. Uno titulado Mensajes sin destino y el otro Alegría de la Tierra. 4 amigos fuimos a visitarlo a la oficina del cronista de la ciudad en el viejo Consejo Municipal de Caracas. Y cuando nosotros llegamos a la oficina, nos preguntó: ¿en qué andan ustedes? Como yo era el trujillano del grupo, aquella frase sí me sacudió. Le dije: bueno, andamos en la idea de invitarlo a dictar una conferencia sobre la tradición en el auditorio del Liceo Andrés Bello. Y él volvió a preguntar: ¿y ustedes saben a quién están invitando? Ustedes saben lo que se están metiendo con invitarme a mí. Ya le empezaba a ser considerado enemigo público número 1. La conferencia fue realmente muy hermosa, muy conmovedora, muy emocionante. El auditorio del Liceo Andrés Bello se llenó de tope a tope. Pero nosotros empezamos a observar que en las puertas del auditorio que daban hacia el Parque Carabobo había unos señores vestidos de gris y corbata negra. Ya nosotros, ese era el uniforme de la policía secreta de Pérez Jiménez. Cuando terminó la conferencia, se acercaron 2 señores estos. Prácticamente nos dieron: bueno, tengan la bondad de acompañarnos a la oficina. Entonces don Mario, que iba saliendo con nosotros, le dijo a los policías: yo voy a acompañar a los jóvenes. Y se fue con nosotros. La oficina de la Seguridad Nacional estaba en el Paraíso. Como a la hora, 2 horas casi, bajó Mario acompañado de Pedro Estrada, un hombre que siempre era muy elegante, muy fino. Y bueno, doctor, usted disculpe la molestia, el retardo, y usted puede retirarse. Y bueno, los jóvenes van a esperar un poquito más para hacerle algunas preguntas. Entonces él le dijo: estos jóvenes vinieron conmigo y se van conmigo o yo los voy a esperar también. Nos dejaron sentados con él como 2 o 3 horas más, pero no nos detuvieron. Ese es el recuerdo más hermoso de la valentía de aquel hombre que a finales del año 52 fue lanzado como candidato a un congreso, a una asamblea constituyente convocada por la misma dictadura. Y su mitin en el Nuevo Circo de Caracas, el 30 de noviembre, lo convirtió en la figura moral y política que galvanizaba la opinión del país contra la dictadura. ¿Cuándo creen ustedes que vivió él? A ver, imagínatelo, pues ya que te gusta imaginarte la historia. ¿Cuándo vivió? Como 200 años atrás. Imaginar un país con una capital que apenas llegaría a unos 40.000 habitantes, con calles empedradas y con arreos de burros que bajaban de Galipán con verduras y flores, y donde unos temerarios hacendados, fronterizos entre Colombia y Venezuela, llamados Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, invaden en 1899 desde Cúcuta con 60 hombres, llegan a Caracas, amarran sus mulas en las barandas de la Plaza Bolívar de Caracas y toman el poder. Ese momento es cuando un niño de 3 años, llamado Mario Luis Iragorri, está comenzando a abrir los ojos
hacia el mundo de la historia. El recuerdo de su madre, que es el hito que nos une en el recuerdo a una señora extraordinaria, una gran persona, una madre que enviudó muy joven y fue para ellos una pieza angular extraordinaria, ¿no? De una rectitud, de una conciencia, de una actitud moral que los llevó, bueno, a hacer lo que ellos fueron, porque desde jóvenes todos hicieron esfuerzos inauditos para llegar a superarse. Y en especial papá, pues que como fue el mayor, le tocó cargar la responsabilidad de sus hermanos. Cuando uno se ocupa de los textos de adolescencia y de juventud que escribió entre Mérida y Trujillo, es su etapa de adolescencia, y ligado, por ejemplo, aquí en Trujillo, ligado a toda una generación, una serie de escritores que crecen junto a Briceño Iragorri, pero que crecen de una forma muy especial. A los 15 años habían leído el Zaratustra de Nietzsche. ¿Y cómo lo habían leído? Lo leían en un hotel que se llamaba Hotel Cruz Verde, donde estaba el abuelo de Ramón Palomares, José Elvencio Sánchez, y ellos iban, se leían unos capítulos y después iban que él los guiara. Pues es el aprendizaje bajo un tutor, el aprendizaje bajo un maestro, que esa es la concepción que don Mario quiere darle al maestro, quiere darle al docente. ¿Ídolos para ustedes? ¿Quiénes son los ídolos de ustedes? Servando y Florentino. Servando y Florentino. ¿Sí? ¿Quién más? Y una persona así que admires que no sean cantantes. A ver. Y, por ejemplo, un maestro. ¿Un maestro? Sí. No. No, ¿verdad? Fastidioso. ¿Sí? La cosa más grande del mundo es ser maestro. Porque ser maestro no es dar clases. Ser maestro no es tener la pensión de que se le paga por ser maestro. Sino que el que es verdadero maestro es el que ama al alumno y al que procura, por las ideas que él le inculca y por las lecturas que él le recomienda, que el propio alumno se vaya desarrollando él mismo y formándose él mismo como hombre. Cuando llegué a Caracas procedente del Táchira a inscribirme en el Liceo Andrés Bello, allí habían dos eminentes profesores jóvenes. Uno se llama Mario Briceño Iragorri, el otro Caracciolo Parra León. Eran gente anticipada a su tiempo. Mario Briceño Iragorri y Caracciolo Parra León habían creado en la Universidad Central de Venezuela una cátedra insólita: enseñar a los venezolanos su historia. ¿Te gusta la historia? Más o menos. Sí, no es fastidioso, claro. La historia aquí es como muy reciente, o sea, se toman solo personajes que presidentes, pero no se ve realmente quién, las bases de las personas que rodeaban, que son muy importantes también. La historia es como muy puntual. Pienso que la historia se basa muy simple en la independencia, en la colonización, en el descubrimiento, de ahí no pasa. La historia es como yo me la imagine. Ajá, ¿cómo es eso? A O ver. sea, que que yo me la aprenda y que me la imagine como, que me la aprenda imaginándomela a mi modo. Estudié la historia en bachillerato, la historia de Venezuela. Siempre me llamó la atención que querían presentar la época de la independencia, de la guerra emancipadora, como una época brillante en la historia del país y que había surgido de la nada por unas puras influencias extranjeras. Briceño Iragorri trabaja directamente con Parra León en lo que se llamó el revisionismo histórico, es decir, una investigación directa en los archivos universitarios para estudiar cuál era la verdadera aportación de la cultura hispánica a ese concepto de una cultura mestiza. Y la posición tanto de don Mario como de Parra León son innovadoras en ese sentido. Tiene importancia histórica porque es la reacción contra un pensamiento positivista que había negado absolutamente la aportación de la cultura hispánica. Pero ya su manera de relatar esa historia, que no eran fechas ni batallas, sino el problema social, el conflicto en la colonia, entre las castas, el sentido popular de la independencia, nos lo planteaba como un proceso. En ese tiempo
él salía del Liceo Andrés Bello, que quedaba en la esquina de San Lázaro, a una editorial que tenían en la esquina de Camejo, llamada Editorial Sudamérica, por Parra León. Lo acompañábamos caminando esas 14 cuadras, oyendo, y más que todo preguntando. Era muy generoso como maestro, lo que él sabía lo enseñaba. Hasta que llegamos allí, en esa editorial, ese editorial publicó libros fundamentales, entre ellos Los tapices de historia patria, que son las lecciones de Mario Briceño y Lagorri en la Universidad Central. Nuestro intento es alargar cuanto sea debido a la perspectiva de la patria, que ella se vea ancha y profunda en el tiempo, que se palpe el esfuerzo tenaz que la forjó para el futuro, que sea más histórica, en fin, que sea más patria. La historiografía romántica tenía tendencia a menospreciar eso. En fin, nos habíamos liberado de aquella terrible tiranía, de aquel oscurantismo. Y en verdad, él puso en claro que nosotros estábamos todavía bajo esa influencia y que eso no tenía por qué avergonzarnos, sino por el contrario, mostraba pues lo rico que era el acervo cultural colonial. En las obras de don Mario se ve cómo la guerra emancipadora no es más que el fruto maduro de una larga preparación de nuestro pueblo para el momento de la independencia. Venezuela es un país que tiene historia, una historia que se hunde en el tiempo, ¿no? La historia que viene de nuestros propios pueblos aborígenes, la que se conforma en esa gran caldera histórica que es la colonia, que yo creo que es el centro fundamental de su preocupación, no la colonia por la colonia misma, no la colonia por España, sino porque es que ahí donde confluyen nuestras sangres y nuestras culturas. Nosotros somos hoy el producto de esa cultura. Si tú quieres buscar la respuesta de cómo somos nosotros, tienes que buscarla en el siglo XVIII y un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque ahí está todo, ahí se conformó nuestra mentalidad, ahí se conformó nuestro territorio, se conformaron nuestras instituciones políticas. Ahí está gran parte del origen de la nación. Don Mario continuamente se esfuerza en mostrar las raíces en la escolástica española de muchas de nuestras concepciones políticas, antropológicas, teológicas, lo cual quiere decir que, por ejemplo, no excluye de su perspectiva intelectual lo divino. Y por eso él puede percibir que en nuestra cultura hay unas concepciones de lo divino, de la historia, del hombre, que son superiores a las concepciones angloamericanas. Cuando él vivió en los Estados Unidos, en Nueva Orleans, como cónsul, sintió mucho el problema del negro americano. Entonces él sintió ahí la diferencia racial y le dolió mucho. Entonces cuando muere Metil, y este niño fue linchado por haber mirado con unos ojos de deseo, un muchacho de 15 años, a una mujer blanca, bueno, aquello fue de un dolor infinito. Entonces fue cuando escribe a Mamie Bradley, que es la madre de Metil, esos dos responsos. Dios sí creó a tu raza para gozar la libertad, oh Mamie Bradley, pero los intendentes de Dios, los hombres que se dicen encargados de velar por la libertad y la dignidad de sus semejantes, no han querido cumplir el mandato divino. Llegó un día un señor prusiano, un militar de estos que le gusta mucho la prosapía y las noblezas, y dice: caramba, aquí faltan los blasones de los Briceño, de los Picón, de los Iragorri, de los Gabaldón. Y él le contestó con una viveza enorme, le dice: no, aquí lo único que faltan son los aerrojos de mi abuela negra. Ella siempre decía que teníamos una antepasada que era negra, esclava y arrojada, y un abuelo Timotíes de la encomienda de Ajajó. Él nos hizo mucho querer el mestizaje, y nos hizo mucho apreciar que no había diferencias de colores, ni de clases, ni de esto. Y aquí viene otro gran momento, que es el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El Briceño Iragorri, que por el año 38 se desempeña en un cargo diplomático en Costa Rica, en la época de la presidencia provisional de López Contreras, y es el periodo en que escribe sus temas inconclusos. Es una reflexión donde por primera vez apunta la idea de la crisis,
la idea de la paz, la idea de la distorsión del mundo, de la pérdida de la fe en el valor universal, en el humanismo universal cristiano, deteriorado por esa masacre, esa forma sangrienta del comportamiento humano en la guerra europea. También, bueno, nosotros veíamos que, diríamos, el sufrimiento de él por todo, por la injusticia social especialmente. Por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Cuando estábamos en Costa Rica. Y él escribió sobre eso. El dolor que él sentía de ver la explotación que los americanos tenían sobre las grandes plataneras de Centroamérica. Eran los extorsionadores de esa gente, ¿no? Les pagaban con 2 centavos lo que podía valer más, porque eran así. Y él a los yanquis no es que los odiaba, no, porque él nunca tuvo nada que hacer con el pueblo, sino las políticas americanas no les gustaba. Y luego su cristianismo le fue llevando a una depuración muy grande de valorar a la gente por lo que es, de valorar la dignidad de la persona humana, de tener un sentido de participación, de solidaridad, de que los principios, por ejemplo, de subsidiariedad, de bien común, fueran verdaderamente iluminados con una fe muy grande. Y su vida fue muy coherente con su fe. Religión no era también, pero no era la misa de la mañana, sino era la vuelta a la vivencia de las comunidades cristianas primitivas. Y hay tantísima página de Briceño Iragorri insultando y denunciando falseamientos de obispos, de curas, de católicos, de actitudes que no son religión. De allí viene, digamos, la matriz común que sustenta todo ese proceso, es un humanismo trascendente, un humanismo cristiano que tiene sus basamentos fundamentalmente en todo lo que fue la defensa del hombre frente a toda la crisis que se llevó a cabo durante los primeros años del siglo XX. En momentos en que la más cruel de las guerras azota a los pueblos que se exhiben como la expresión histórica de la cultura, el hombre ha comprendido que esas formas que se han llamado civilización no coinciden con las líneas determinantes que arrancan del campo de la moral social. No coinciden porque el hecho de fuerza de sus varias modalidades, poder, capital, Estado, ha desoído las voces espirituales que deben marcar el rumbo de la cultura. Me acuerdo cuando la bomba de Hiroshima, ¿no? Es decir, por aquello fue para él dolorosísimo. Cuando hubo la bomba, ustedes saben, estalló la bomba de Hiroshima. Mira, esto lo tengo aquí, como te digo, en el escriño del corazón. Cuando Mario le gritó a Pedro Emilio Colchi, que estaba como quien dice, de bibliotecario de la Academia de la Historia, y le grita a Mario, mija, lo tengo todavía aquí. Cuando Mario le grita, Pedro Emilio, se suicida la inteligencia. ¿Qué te parece esa frase a propósito de la bomba de Hiroshima? Dijo, Pedro Emilio, se suicida la inteligencia. A la par de tu cuerpo, el alma luminosa que brillaba en tus oblicuos ojillos de almendra ya ganó la paz verdadera, única posible en un mundo que ha dado espaldas al amor. Lo que hoy vemos, oh Yoshito Kiyomi, es la negación absoluta del misterio de amor que anunció a María el mensajero divino. Algo, en realidad, sobra en el orden del mundo presente de los hombres. O las bombas funestas o la caridad de Cristo. Tal vez hay otro momento histórico importante, que es la sustitución del régimen de López Contreras y la llegada al poder de Medina Angarita, donde Briceño Iragorri se desempeña en varios cargos. Y llega en la hora de la crisis del 45 a presidente del Congreso Nacional. Hay entonces una reforma constitucional. Se va a cambiar la Constitución. El problema venezolano de ese tiempo, uno de los problemas políticos fundamentales, es que al presidente de la República lo elegía el Congreso. Mario encabezó un grupo para proponer la reforma constitucional que modificara esa situación. Fue además de los corredactores de una ley de hidrocarburos junto con Pietri y Andrés Luis Blanco, una ley de reforma agraria
que permitía ya una apertura realmente hacia las masas campesinas de los terrenos por lo menos ejidos en el país. Todo eso se quedó engavetado cuando el 18 de octubre de 1945 unos jóvenes oficiales de la escuela militar, el mayor Marcos Pérez Jiménez, el mayor Carlos Delgado Chalbó, el mayor Mario Vargas, hacen un golpe de Estado cuyo beneficiario inmediato se llama Rómulo Betancourt. Yo creo que si la reforma constitucional propuesta por Briceño Iragorri el año 44, 45, de elegir los poderes públicos por el voto universal, directo y secreto, presidente, diputados, senadores y asamblea legislativa, no se hubiera dado el golpe del 18. Se funda la Junta Revolucionaria de Gobierno, Medina es hecho prisionero junto con Briceño Iragorri y Clark Pietri en la vieja escuela militar, lo que es hoy el Museo Histórico Militar en la planicie. Pero a Briceño Iragorri y la gente de Acción Democrática le permite que permanezca en el país, no lo expulsan, en reconocimiento de sus tesis políticas de haber sido partidario del sufragio universal. En cambio, Medina y Clark Pietri sí salen al exilio. Esa fue la diferencia histórica que marca el proceso de octubre alrededor del Briceño Iragorri. Para comprender los sucesos de la historia, no basta simplemente con ir a los sucesos y leer los documentos que relatan los sucesos. Hay que utilizar muchas disciplinas, la psicología, la etnología, la literatura, ¿verdad? De modo que, y don Mario en una forma inconsciente comprendía eso, ¿eh? En ese sentido él estaba muy adelantado. Y él entonces, en Casaleón y su tiempo, él usa ciertos recursos literarios para comunicar mejor, más eficazmente el fondo documental. Quizás es el único caso importante en nuestra historia donde un personaje, un escritor, un historiador, ha hecho un papel de enseñar la moral con la historia. Y es el contraste entre Casaleón y el regente Heredia. Don Mario escribe esos libros en el momento crítico de su vida, que es el paso del régimen de Medina Angarita, donde era presidente del Congreso, al régimen de la Revolución de Octubre, donde él fue primero preso, después marginado político, en la época en que él se concentra en sí mismo, escribe y gana el Premio Nacional de Literatura y el Premio Municipal de Literatura con esos dos libros. Ahora, esos dos libros no son obras aisladas, son obras que van en contrapunto. En el libro sobre el Marqués de Casaleón, Casaleón es un personaje que actúa en la última etapa de la vida de la provincia y la capitanía y la primera etapa de la independencia. Él lo presenta como un ejemplo del hombre que aprovecha la influencia personal en provecho propio. En caso contrario, el regente Heredia, uno de los últimos funcionarios de la Real Audiencia de Caracas, a quien le toca llegar a Venezuela en el momento de la crisis política de 1810, que es marginado un poco por la situación nueva que se ha presentado en el país y él tiene que quedarse en Coro, y que luego enfrenta en la audiencia donde él toma posesión de su cargo la labor de controlar en lo posible las barbaridades de Monteverde y de Boves. El personaje aparece como el individuo que se sacrifica su vida, su acción en beneficio de la justicia y del derecho. Entonces, cuando vemos los dos hombres, el regente Heredia, el hombre que defiende la ley, que se arriesga en lo personal por el derecho y por la justicia, y el Marqués de Casaleón, el hombre que aprovecha las circunstancias que existan para beneficio personal, señala dos prototipos de vida republicana. Entonces, se puede escribir la historia de Venezuela a través del espíritu de Casaleón y se puede pensar en Venezuela a través del espíritu de Heredia. Para él la historia es una información política. Utilizó el pensamiento o la investigación sobre el pasado como un arma de actualidad. Y el que tiene la información tiene el poder, entonces por eso es que él trabaja tanto con la necesidad de que la gente entienda, aprenda, entienda y asuma su historia.
De esa reflexión universal de temas inconclusos, coetáneamente va naciendo en él la idea de la ubicación de una patria, de una nacionalidad y de una nación frente al mundo, que es precisamente un libro fundamental, Mi infancia, mi pueblo, Evocación de Trujillo. No había en mi pueblo escuela privada, y la escuela estaba abierta a los distintos sectores sociales. Los niños de zapatos se sentaban junto con los de alpargatas y junto con los de pata en el suelo. A la par de los niños de los señores ricos de la ciudad, tomaban puesto algunos muchachos que venían de los campos vecinos, con la camisa de liencillo marcada con las manchas de plátano que distinguen a nuestros peones rurales. Aquella era en verdad escuela de democracia. No se puede amar a la patria grande, y la patria más grande es el universo, el planeta, la Tierra. Si uno no tiene amor por la patria nacional, pero que tampoco se puede tener amor auténtico, real, verdadero por la patria nacional, si no se ama el pedazo de tierra y lo que significa el sitio en que uno nació, el terruño, como él lo llamaba, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría a ti al futuro hacer o tener o primero que estarás estudiando, ¿no? Pero un poco, bueno, hacia qué es lo que quieres. No sé, yo quiero estudiar en la universidad y todo, tener carrera. ¿Para qué? ¿Por qué? Para vivir mejor y para vivir en Estados Unidos también. Ah, pues, míralo, Claro. Qué triste. Sí, ¿te quieres ir? Claro, rapidito. ¿Por qué? No sé. Siempre leía que él era un hombre que luchó por su patria, por su pueblo. Bueno, y que él siempre le dijo a sus patriotas: si ustedes luchan, nuestra patria será en un futuro nuestra nación de la esperanza. Entonces yo quise ponerle a mi libro: de un pueblo nace la patria. Primero, lo que tiene que ver es honestidad, porque que si qué sé yo, cuando le pagas a alguien ahí para que te pase una materia o algo así, eso pasa y no es peor. Ok. O cuando pasa, qué sé yo, cuando chocas y no tienes licencia y vas y le pagas al tipo para que no te metan preso. ¿Y hay alguien que tú quizás admires porque haya estado pues luchando contra eso? No conozco. ¿O algún venezolano que para ti sea importante, ejemplar? Simón Bolívar. Después de 100 años largos de exilio, Bolívar reclama su puesto en nuestra patria. No un puesto en el panteón como difunto venerable, ni discursos vanos con que se procura engañar al pueblo y lucir arreos de patriotismo. Tampoco quiere la heroicidad de las estatuas. Pide su sitio en la vida cotidiana. Pide campo donde crezcan sus ideas. Quiere hombres sin miedo a la verdad. Quiere en las nuevas promociones un sentido de inteligencia social que haga posible la realización de sus ideas de libertad y de dignidad humana. Porque casualmente fue Mario Briceño Iragorri quien le dio más énfasis en toda su historiografía y en su obra al tema nacional. Lo llamó a veces patria, a veces era pueblo, tradición, todo gira alrededor de la identidad del venezolano sobre su cultura, sobre su país, sobre sus orígenes y su futuro. Él piensa que Venezuela ha vivido de las amputaciones. La independencia corta artificialmente con la colonia. La Gran Colombia corta superficialmente con la independencia. La Guerra Federal corta superficialmente con el proceso anterior que va del año 30 al año 50 más o menos. El petróleo le da un mazazo a todo el pasado y hay como una especie de amnesia y una especie de vacío. El país no tiene corpus, le falta una mano, le falta un brazo y uno le va poniendo como piezas ortopédicas absolutamente artificiales que no sirven para nada. Entonces él encuentra la única posibilidad de salvar a la patria en agarrarse de un salvavidas. El salvavidas es la tradición. Él se radicalizó mucho al hablar de los frutos de la tierra. En todo caso, en Alegría de la Tierra, no era sino
el recuerdo de cuando los hombres antiguos podían consumir solo lo que la tierra producía. Naturalmente que un enfoque de otro punto de vista lo haría parecer como una persona contraria a los inventos, pues, que hacen más fácil la vida del ser humano. Pero no era eso de ningún modo. Era también el temor de que importáramos demasiados alimentos, hablando de alegría de la tierra, venidos de otros países, y que esos alimentos fueran desplazando los frutos de nuestros campesinos y, por supuesto, dejándolos cada vez más marginados y más sin trabajo, y al mismo tiempo creando en el país una dependencia cada vez mayor de esas importaciones. No había razón para olvidar la tierra, como aconteció al hombre venezolano cuando vio sus arcas hinchadas de la moneda petrolera. Entonces debió afirmarse más en sí mismo, en su suelo, en su realidad nacional. Pero perdimos la cabeza y olvidamos que el pan nuestro de cada día solo está asegurado cuando lo recogemos de la tierra, con nuestras propias manos colectivas. Cuando él ve o siente o presume la avalancha del imperialismo norteamericano, cuando él acude a la tradición, la tradición se convierte en la posibilidad de un proceso revolucionario, de un proceso de autonomía del país. Eso está perfectamente en Aviso a los Navegantes, eso se ve en Mensajes sin Destino. Definir la tradición y velar por su constante progreso es deber de colectividades que aspiran a robustecer su personalidad en los cuadros de la historia universal. Tradición, en este caso, es fisonomía, tono, genio, carácter que diferencia a los grupos y les da derecho a ser tomados en cuenta como unidades de cultura. Hay una sola crisis, de la cual pues emanan todas las demás, crisis de pueblo. Nunca como el presente, necesitó nuestro país de una atención mayor en el examen de sus problemas de pueblo, porque nunca como ahora se hizo tan notoria la crisis de sus valores sustantivos. Para la gente de nuestra generación, que éramos jóvenes, comenzando la década del 50, Mensajes sin Destino fue quizás la obra intelectual que más nos impactó. Fija en ese momento las características de la gran crisis nacional que ha permitido la dictadura y plantea una serie de cuestionamientos éticos y de carga de responsabilidad a las llamadas élites de la sociedad, las oligarquías. El tema del nacionalismo, pienso que en don Mario fue realmente muy importante, sobre todo en la campaña que para la primera senaturía por Caracas del año 52 respaldaba las fórmulas de URD junto con Jovito Villar. Se abandera en la campaña electoral y recorre el país. Y hace una campaña estupenda que lo convierte desde ese momento en uno de los símbolos de la rebeldía del país. En el momento en el cual él se siente, quizás evocando a Ledesma, el que salía a combatir contra los piratas que venían a negar nuestro ser de pueblo, en que él se siente como el heredero de una voz que estaba suelta, que era la voz del pueblo. En la década del 50, Mario Briceño Iragorri representa para el país nada menos ni nada más que la encarnación de una dignidad que se creía perdida. Pero lo importante, lo dramático, fue el discurso que Mario Briceño Iragorri pronunció el 26 de noviembre en el Nuevo Circo. Era una multitud tensa, expectante. Aquel recinto rodeado por la Seguridad Nacional, la policía. Y Mario pronunció un largo discurso que era una denuncia de la dictadura, tremenda. Suelta andaba esa voz, en busca de garganta poderosa que diera la expresión. Cuando los mejores fallaron, la voz llegó hasta mis labios y la idea descendió hasta los puntos ardorosos de mi pluma. Yo la puse a andar con la responsabilidad que representaba su mensaje. Al principio no supe a quiénes destinarlo. Hoy comprendo que el pueblo vio en mis palabras las huellas de su dolor y del dolor de Venezuela. Hoy nos unimos, pues, para la lucha cívica, el hombre sin tamaño que tomó la palabra de la patria y el pueblo poderoso que se sintió la patria misma.
Después de aquel mitin la gente salió con banderas nacionales, dando mueras a la dictadura. Hubo muchos detenidos, muchos atropellados. Y bueno, el 2 de diciembre Pérez Jiménez desconoce las elecciones y prácticamente se erige ya dictador hasta el año 58. De modo que se dio la curiosa circunstancia de que los vencedores estaban escondidos y los perdedores seguían con el gobierno. Se fue exilado y desde España siguió escribiendo libros fundamentales sobre la pérdida, el deterioro moral de la universidad nuestra. América Latina se ha convertido en una gran cárcel. En el aula magna de la ciudad universitaria, recién inaugurada además, se había reunido la 10ª Conferencia Interamericana de Cancilleres. Aquí en Caracas se había aprobado la invasión a Guatemala. Eso irónicamente se llamó la gloriosa victoria. Y aquello obviamente galvanizó mucho los ánimos estudiantiles, hubo mucha represión, fue el momento más duro de la dictadura. La primera vez que a mí me llevaron a lo que yo llamaba la inseguridad nacional, que estaba entonces en el paraíso, la primera vez que me llevaron para eso fue cuando violaron una carta que yo le dirigí a Mario, cuando, ustedes saben, hicieron aquella grosería de hacerle un atentado. Tú sabes que lo salvó su sombrero de copa que tenía Mario. Y uno se pregunta, ¿por qué ese atentado? ¿Por qué la dictadura manda una mano allí a matarle en la puerta de una iglesia un 8 de diciembre de 1954? Bueno, simplemente, por lo menos esto era lo que se decía, que a Pérez Jiménez le molestaba que los escritos de Mario Briceño Iragorri estuvieran de manos de los estudiantes, estuvieran dándole satisfacción en las prisiones, en las cárceles, se copiaban, se recopiaban, porque en Venezuela no se podía publicar nada. Y decían que cada vez que él se enteraba de algo de esto era algo que no lo podía resistir. Y entonces, tú sabes, vinieron aquí, estaba yo casualmente almorzando, se presentó una representación de la inseguridad y entonces yo terminé de almorzar con toda tranquilidad y entonces salí con ellos y cuando llegué allá me dijeron, usted le escribió una carta al doctor Mario Briceño Iragorri diciendo que las ideas se combatían con ideas, no con palos y pedradas. Sí, señor. Yo le escribí esa carta a mi querido amigo y respetado amigo, doctor Mario Briceño Iragorri. Y es que en este país se viola la correspondencia. Entonces el hombre se echó a reír y entonces todavía me río yo más que él de la filípica de él cuando dice con mucha gracia, pero es que usted ha visto esto, de que los estudiantes, hablando del doctor Mario Briceño Iragorri, que era jefe civil de Juan Vicente Gómez en la ciudad de Valencia. Todos los intelectuales venezolanos, prácticamente sin excepción, todos apoyaron a Gómez porque era la reacción contra el desbarajuste de Castro, así lo veían. César Sumeta hablaba del milagro de diciembre y el propio Gallegos habló del milagro político que significó la llegada de Gómez al poder. Eso se continuó a través de la larga dictadura de Gómez y dentro de eso Mario Briceño Iragorri tomó posición y llegó a ser partidario en el gobierno de Gómez. Sin embargo, él tenía conciencia, y después esa conciencia se le hizo mucho más clara, de que él no podía reivindicar con orgullo ese pasado, que él había cometido un error y que la política para él era fundamentalmente en función pedagógica, una pedagogía dirigida sobre todo hacia los jóvenes para decirles con sentido autocrítico, no cometan ustedes los mismos errores que yo cometí en mi juventud y que mi generación cometió. Para pedir a los jóvenes que sacrifiquen lo particular en aras de las ideas que miran el beneficio general, nosotros debemos empezar por hacer el holocausto de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, de nuestra falsa suficiencia. Yo lo conocí en todos los momentos, desde los arrebatos de cólera que los tenía, hasta los momentos de absoluto transporte religioso.
Y creo que lo que más me impresionó fue el arrojo con que él enfrentó la adversidad. Él era muy pobre, era muy enfermo y vivía en condiciones muy incómodas, porque primero era un funcionario público de un sistema que él no compartía totalmente y por eso renunció. Y luego era un luchador de la causa perdida porque ganando perdía. Ganó las elecciones de una manera muy gallarda y el resultado fue desconocido. Y luego le tocó vivir en el exilio contra hecho, disgustado y anheloso de volver a su país el resto de su vida. De manera que él tenía momentos de pasión. No era un hombre siempre sereno, era un hombre arrebatado, pero que tenía inmediatamente regreso a las sinderes, a la razón y al buen juicio. Y porque a eso se le permitía dos valores que nunca faltaron en él: el de la fe en Dios y el de una pasión, como decía él, visceral por la patria. Quizá el mejor homenaje que los hombres de hoy podemos hacer a los hombres de ayer es traerlos a nueva vida en la dinámica social. Nada valen sus luminosos retratos en las vistosas galerías. Importa, por el contrario, exprimir de ellos su valor social, su ejemplo útil, su lección digna. ¿Qué es lo que hay en Briceño y Iragorri? Y hay hoy que hay un relance de la reflexión sobre el pensamiento ético terrible. Sin los valores religiosos y sin los valores de la solidaridad, no puede haber solución a los problemas nacionales. La solidaridad es la primera teoría económica que debe aplicarse. En este momento del fin de las utopías, o sea, lo que dicen los libros gordos, esos serios, en este momento de final de todo, ¿qué futuro tenemos? Bueno, pienso que don Mario tiene cosas que decir, porque no trae un programa partidista, ni trae un programa social, ni trae proyectos de esa índole. Lo que trae es el afincamiento de unas cuantas ideas, de una matriz de donde puede salir proyecto político, proyecto educativo. Por ejemplo, trabajar sobre mi infancia y mi pueblo es una cosa que puede perfectamente conducir a los jóvenes, a los niños, a un trabajo de rescate de su entorno. Él fabricó unas armas contra el riesgo de su tiempo que pueden utilizarse contra el riesgo de nuestros tiempos. ¿Cuál era el riesgo para él? El imperio. Él llegó a extremos que yo creo que eran exagerados. No se lean las elecciones ni la revista Life porque atentan contra nuestra identidad. Pero hay cosas sencillas, hay tradiciones, hay cosas nuestras que nos van a alimentar para enfrentar el imperio. Ahora se supone que no hay imperio, sino que hay otra cosa nueva que inventaron que se llama globalidad o globalización. Pues son las mismas armas. Un pueblo que no tenga suficiente sustento interior, que no tenga fisonomía propia, que no se reconozca en sus hechos, no puede acomodar en la globalidad o va a acomodar como el juguete más fácil de manejar. Mientras el cuerpo se consume en informática, en realidad virtual, en vallas publicitarias, en el mensaje, en la obra de don Mario estaría condensado el cómo puedo rescatar yo la sensibilidad y lógicamente cómo puedo rescatar mi cuerpo, cómo ser sensible, como ser espiritual, que pueda anteponer o por lo menos hacer una amalgama con todo ese mare magnum de progreso que establece la apertura del tercer milenio. Y cuando hablamos de la ciudad, cuando hablamos de rescatar nuestras ciudades, cuando hablamos de rescatar todos los valores perdidos, de salvar nuestro patrimonio, de salvar todas las reliquias que se han ido destruyendo en un proceso doloroso y amargo en nuestro país, entonces tenemos que acudir a ese pensamiento de Mario Briceño, en el cual nosotros somos la ciudad. No se vive solo, se vive con seres que complementan nuestro propio sentido de la existencia. La ciudad es justamente la metodización de todos los esfuerzos enderezados a hacer fácil y segura la vida de hombres nacidos y formados bajo un mismo signo histórico. Tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo en el año 58, cuando él vino del exilio. El mes que vino en febrero,
A mí me llevaron a recibirlo a él, al aeropuerto. Cuando Mario lo fuimos a recibir en el destierro, en La Guaira, acabando de desembarcar, lo que Mario dijo, que lo primero que tenemos que hacer nosotros, los venezolanos, es torcerle el cuello al egoísmo, que debíamos dejar de ser egoístas. Ustedes deberán conocer el episodio cuando el intento de asesinarlo, ¿no?, en Madrid, ¿verdad? Y al regresar aquí él pudo reconocer al asesino, ¿no?, al que intentó asesinarlo, pero no quiso denunciar a este tipo. Él fue a conciliarse con su conciencia ante quienes habían ido a matarlo a España y hacerle sentir que él sabía que ellos a su vez eran víctimas de una orden superior, pero niega absolutamente toda posibilidad de confesar a nadie los nombres de las personas y mucho menos del que se había declarado arrodillado a sus pies culpable de la acción material del atentado. Y yo recuerdo perfecto entre las últimas frases de ese día de él que dijo: jamás se le dejaría a un hijo el odio en nombre de nadie. Yo lo fui a ver el mismo día que llegó, el Santa Mónica. Venía mal. Le dolía el corazón, como él decía. Él quería ser director de una universidad popular. Ese era su sueño. Rector de una universidad que concedía. Universidad de democracia. Pero no lo acompañó la salud. Él me insistía en ese momento de que le quedaban pocas horas de vida, y al yo hacerle el reclamo de que ¿por qué me lo decía?, me contestaba: porque Dios me ha permitido hacer lo que tanto le pedí, era regresar a la patria, para morir en la patria. Y apenas en junio de ese año asistimos pues todos molidos a su entierro, pero quedó su gran obra. El gran mensaje de don Mario es primero el que se logre la valoración real y auténtica de lo que es la historia de Venezuela. Trató de, en su obra escrita y en su trabajo, en su vida, de darle a los venezolanos una obra entregada a la búsqueda de sus raíces. Luego, el sentido de acción que tiene su posición no es el reflexivo pasivo, es el pensador activo que promueve la acción, y él lo va a hacer personalmente. Hay que entender que en el país en el cual comenzaron la gente de su generación a formarse, no era un techo muy alto el del que permitía soñar una república distinta. Gente como Mario Briceño permitió que el techo de nuestra generación fuera más alto. Llevó una vida de intereses y pasiones disímiles, algo que es muy difícil encontrar en nuestros tiempos, y no se puede ser ya un hombre que haga de su vida un acopio de tantas pasiones y que además la ejerza con igual seriedad y con igual pasión. Tuvo humildad para enfrentarse a sus propias realidades y superarlas. Es un hombre además que tiene una guía interesante, que lo que importa en la vida de los hombres públicos son los principios y no los intereses. Si don Mario hubiera querido atender a los intereses, don Mario hubiera seguido embajador en Colombia, don Mario hubiera tenido una gran prestancia política en el gobierno militar, don Mario hubiera tenido una gran prestancia económica. Él prefirió seguir sus ideales, sus principios y todo lo que podían haber sido intereses secundarios. La lección suprema de don Mario, que es el contraste entre escoger en dos caminos, este o este, y con un fondo especialmente orientado hacia lo espiritual, hacia los valores del espíritu, y no simplemente los valores materiales. Don Mario representa
la capacidad de privilegiar una serie de palabras que actualmente parecen ser olvidadas o que están en desuso. Y ya las mencionamos en la que usted señaló al comienzo. Esas palabras que van dirigidas a la patria, van dirigidas al pueblo, van dirigidas a la sociedad, van dirigidas a la ética, van dirigidas al pensamiento, al intelecto. Bueno, él no solamente las privilegia, sino que las hace suyas, las pone a vivir en sus escritos. Y yo creo que esa es la gran lección de toda persona que se interese por mejorar su capacidad espiritual, por conocer a fondo su país, por ver de qué manera puede colaborar o puede servir a un pensamiento que le pertenece, pero que también es propio de una sociedad. Puede encontrar en Mario Briceño la vía, la sugerencia inteligente y efectiva para lograrlo. Patria, Venezuela, tradición, historia, libertad, espiritualidad, Trujillo, justicia, política, educación, democracia, ética, literatura, ensayo, juventud, mujer, cultura, crisis, diplomático, identidad, presente, futuro, América, pueblo, los Andes, justicia, progreso, humanismo, dolor, muerte y nacionalismo. Esas fueron todas las palabras. Bueno, y él no solamente tiene estas palabras, tiene muchísimas más palabras más bellas y que tienen que ver con su historia, porque esto es muy poco para lo que él se merece, muy poco. Y bueno, en una parte que va a decir en mi libro, que cuando él estuvo vivo y aquí cuando él está muerto, él nunca va a estar muerto en nuestros corazones. Siempre va a estar presente y siempre va a estar vivo en nuestros corazones y en nuestro país.